Partido Congreso Nacional Africano perdió su mayoría parlamentaria en las elecciones de Sudáfrica, históricas, por cierto, que significan un nuevo camino político por primera vez desde el final del sistema del apartheid, es decir, de la minoría blanca, hace 30 años. El ANC, eso por sus siglas en inglés, sigue siendo el partido más grande, pero ahora debe buscar socios de coalición para mantenerse en el gobierno y reelegir para un segundo y último mandato al presidente Cyril Ramaphosa. El Parlamento elige al presidente sudafricano después de elecciones nacionales, instancia que siempre dominó el ANC desde la votación de 1994, que puso fin al apartheid y llevó a Nelson Mandela al poder. El principal partido de oposición, Alianza Democrática, obtuvo alrededor del 21% de los votos. El nuevo partido, MK, liderado por el expresidente Jacob Zuma, distanciado de ANC, quedó en tercer lugar con poco más del 14% de los votos en la primera elección en la que participó. Estamos con Omer Freixas, alguien que conoce el tema, historiador, escritor, magíster en diversidad cultural, especialista en estudios afroamericanos por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, licenciado y profesor en historia por la Universidad de Buenos Aires, docente de historia africana en esa casa de estudios y de posgrado en la Universidad de 3 de Febrero. Y la pregunta, Omer, es si los resultados son claros y si Sudáfrica efectivamente está buscando un cambio. ¿Qué tal, Jorge? Sí, efectivamente es un mal momento para el Congreso Nacional Africano, que, como decía, primera vez en sus 30 años de vida democrática y de haber ganado las primeras elecciones democráticas y libres de su historia, Sudáfrica no tiene la mayoría absoluta y se le vienen tiempos complicados. De hecho, mañana se elige nuevo presidente en torno a la negociación, la Asamblea, el Parlamento, la Asamblea Nacional, sobre el poroteo, podríamos decir, en torno a las negociaciones, porque con el 40% aproximado que obtuvo no le alcanza para formar el gobierno mayoritario, hegemónico que ha sido. Entonces, lanzó la idea de un gobierno de unidad nacional, algo inédito que no se había dado hace 30 años, cuando justamente Mandela ganó el Congreso Nacional Africano las elecciones de abril del 94, que fue una alianza que duró poco. Entonces, veo tal vez difícil, porque no hay posiciones definidas todavía en torno a la constitución de un nuevo gobierno de unidad nacional. Obviamente va a estar el Congreso Nacional Africano, pero habría que ver quién va a estar. La Alianza Democrática fue el segundo partido que obtuvo aproximadamente el 22% de los votos. El Umkhonto we Sizwe, que es el partido que nombraste de Zuma, que quedó ahí en un tercer lugar, y también los luchadores por la libertad económica, que es el partido más radicalizado. En realidad, ha sido una mala elección. O sea, técnicamente las elecciones las gana el Congreso Nacional Africano porque se perfila primero, pero para formar un gobierno único, digamos, un gobierno hegemónico del partido, no le alcanzó por 10 puntos. Entonces, el 24% de los puntos que perdió son, paradójicamente, de decisiones del partido. De la de Zuma, que obtuvo un muy buen resultado, el 15%, porque tengamos en cuenta que es un partido nuevo. Formó en diciembre de 2023 y también es un líder profundamente polémico, que ha dividido filas dentro del partido hasta escindirse, y que él mismo fue presidente 9 años con 2 mandatos consecutivos, y que el propio partido casi más le hace juicio político. Y se tuvo que ir, presentó la renuncia al borde del juicio político porque tenía nada más y nada menos que 783 causas en su contra, hablando de hasta febrero de 2018. Sin embargo, volvió con un bastión ahí en KwaZulu Natal, con ansias de volver a la vida política, pero sin poder presentarse él mismo a las elecciones, que había tenido una condena y un arresto por las mismas cosas de corrupción que lo llevaron a perder la presidencia después de 9 años de mandato. Entonces, esa es una parte de los votos que podemos decir que le comió esta nueva decisión. Y después el partido de Malema, que es un partido completamente radicalizado, de un basamento marxista, que tiene propuestas que no son compatibles con los otros partidos, tal vez son mucho más a una izquierda, un mayor grado de radicalización, que es expropiación de las tierras de los blancos. Apenas el 10% de Sudáfrica, de la población blanca de Sudáfrica, concentra el 80% de la riqueza.
en lo cual Malema, el joven, otro antiguo escindido del Congreso Nacional Africano, porque fue el líder de la juventud, la rama juvenil del Congreso Nacional Africano hasta 2012. En 2013 se va del partido, se abre este nuevo partido que es los Luchadores por la Libertad Económica. Y plantea no solo la expropiación de tierras, sino la nacionalización de sectores clave como la minería. Sudáfrica es un emporio minero, es el principal productor de platino del mundo, el quinto extractor de diamante en bruto también del mercado global, o sea, tiene muchísimo que ofrecer, además es el país más industrializado de África, huelga decir. Entonces, estos dos partidos le restaron 24% del voto al Congreso Nacional Africano, que gradualmente en las últimas elecciones fue perdiendo caudal electoral. Yo creo que ahí que hay, si se quiere, tres grandes ejes problemáticos que son con miras a solucionar en algún momento, que son la economía, la pobreza, el paro, el desempleo, la desigualdad, según el coeficiente de Gini. Sudáfrica es el país más inequitativo del mundo, eso por un lado, ¿no? Los asuntos económicos, la corrupción, que le ha restado muchísimo crédito al partido, incluso Cyril Ramaphosa, que podría ser reelecto mañana de acuerdo al voto parlamentario, este poroteo que decía, esta negociación, ha sido también inculpado de corrupción, un cargo muy importante que tuvo. Ya el Congreso Nacional Africano vive aquejado por una corrupción, podríamos decir, estructural. Y después otro tema que también es la prestación de servicios básicos. Realmente se plantea una renta universal como propuesta. A ver si el Congreso Nacional Africano puede reflotar un poco ese prestigio que ya no le rinde fruto de la época de Mandela, como el Partido de Liberación, ya ha quedado caduca esa imagen. Y esto, bueno, fue muy visible en estas últimas elecciones, donde perdió como casi 20 puntos porcentuales frente a las elecciones de 2019, en las cuales fue electo por primera vez Ramaphosa. Entonces, estos dos partidos, los Luchadores por la Libertad Económica de Julius Malema y un Nkondo Bosiswe, de Suma, que además busca revalidar las credenciales del Congreso Nacional Africano, apropiándose de un elemento muy simbólico, es el nombre ni más ni menos que del brazo armado de lo que fue el Congreso Nacional Africano, sus años de legalidad, que fueron como 30. Entonces esto es muy interesante porque vuelve, digamos, al juego político, revalidando elementos simbólicos de un capital cultural muy importante, que es la mismísima gesta del Congreso Nacional Africano contra el apartheid y la victoria final allá por 1990 y 1994, cuando el apartheid empieza a descomponer. Entonces, es interesante porque estos 20 puntos que perdió porcentuales son un poco menos la suma de dos antiguos integrantes del Congreso Nacional Africano que están apuros. Entonces, mañana tiene que ver qué pasa. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo definís al Congreso Nacional Africano como partido? ¿Qué tipo de partido es? Es un partido más, podríamos llamar, de una centroizquierda, nacionalista, inclusivo. No es un partido que se oriente a un determinado grupo, sino que pretende ser como más un partido de, si se quiere, de la mayoría negra, que es el 90% de la población sudafricana. Es un partido con propuestas semi-radicales, yo diría. No es el extremo de los luchadores por la libertad económica de Malema. Por otro lado, tampoco es un partido que abogue plenamente por la libertad de mercado. Ese es el segundo grupo no hablé, que la Alianza Democrática, que es un partido más orientado al libre mercado, más a una centro-derecha, que está más enfocado en un perfil de un público votante blanco, que no es lo único, pero igual fue siempre anti-apartheid. Desde 2000 el partido, es bastante nuevo. O sea, los otros dos, tercero y cuarto respectivamente, el de Suma y el de Malema en ese orden, son más radicales, puede comparar. Pero es un ex partido de liberación. Se ha hecho hegemónico y que, bueno, esa hegemonía está ya perdida de alguna forma y en disputa, y tiene el desafío de no seguir perdiendo crédito, porque ya en las próximas elecciones podría quedar afuera incluso de la contienda electoral. Los resultados son negativos. Para eso hay que seguir con mucha atención el balance de la economía, sobre todo, y también, bueno, la corrupción. Y el otro tercer punto que no te agregué, que es el tema de la gestión de los recursos, de los servicios. Cortes de luz fueron un gran tema que ha restado también eficacia en ciertas gobernaciones, en ciertas provincias,
al Congreso Nacional Africano. Cortes de luz, ya la población sudafricana está habituada a convivir con los cortes de luz frecuentes, erráticos. Incluso Eskom, que es la generadora eléctrica, dijo que esto ya estaría en resolución, que ya esto sería historia del pasado. La verdad que atento a los problemas económicos que tiene el país y la empresa, que son reflejos de la coyuntura nacional, esto cuesta creer, tal vez, es difícil ver una solución, por lo menos a un eventual, diría yo, un corto plazo. ¿Y cuánto influyó la presentación del caso de genocidio en el Tribunal Penal Internacional? Fue Sudáfrica el país que presentó el caso. Sí, o sea, fue importante, fue relevante porque a nivel internacional después sumó muchas adhesiones de otros países, incluso España, etcétera, y yo no sé si mueve mucho el amperímetro a nivel política internacional, pero el gran problema de esto es que si eventualmente el Congreso Nacional Africano hace alianza con el segundo partido más poderoso, que quedó segundo otra vez en las elecciones, ahí hay miradas contrapuestas. La Alianza Democrática se ha mostrado más ambigua, la cuestión de la posición frente al Estado de Israel, ante lo que está aconteciendo en Gaza, la denuncia de genocidio que elevó Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia, tuvo, digamos, el acatamiento, fue más una iniciativa, obviamente, del gobierno sudafricano, enarbolado por el Congreso Nacional Africano, en diciembre del año pasado, antes de, digamos, caer esta coyuntura que era previsible, bueno, de perder por primera vez en 30 años después de 6 elecciones, la mayoría parlamentaria que requiere para formar gobierno solo, el partido. En términos internacionales, digamos, ¿Sudáfrica queda lejos de América Latina o me equivoco? No sé si tan lejos, porque en la época de la última dictadura militar en Argentina, el apartheid fue un gran aliado, todo el Tratado del Atlántico Sur, de cooperación internacional, militar, ¿no? Recíproca. No sé si sería un aliado, o sea, no es tan lejano. Y por otro lado, también hubo, en el pasado, podemos revisar, yo soy historiador, podemos revisar que también hubo migración africana, OER, de las poblaciones, de un otro núcleo de población blanca. Es justamente el partido que gana las elecciones de 1948 e impone jurídicamente hablando el apartheid. Bien, la segregación era previa. Entonces, no sé si están tan alejados. Hay un núcleo de población blanca que llegó a fines del siglo XIX a la Argentina. De todas formas, el BRICS, primero, incluye a Sudáfrica ya de 2010. También hubo una tentativa previa de incluir a Argentina que no prosperó, y bueno, a partir de enero se declinó, el 1 de enero se declinó el eventual ingreso de Argentina al BRICS, que ya no es más BRICS porque amplió socios, en África, Etiopía, Egipto. Pero lo interesante es plantear que si eventualmente Argentina tuvo o no posibilidades de ingresar a este bloque tan grande, ¿no? De economías emergentes, de grandes potencias como Rusia, China, etcétera, me parece interesante que Argentina y Sudáfrica tienen bastante en común. Son países emergentes que tienen un nivel de problemáticas, en algún sentido, similares y mucha desigualdad, sobre todo más visible en Sudáfrica, y el país más inequitativo de la región nuestra es claramente Brasil, pero mercados emergentes con muchas posibilidades, ofrecimiento de materias primas, commodities, recursos, etc. Veo ciertas similitudes y, bueno, y ciertos vínculos del pasado. Un dato histórico más que me resulta muy interesante: las famosas invasiones inglesas, la primera, las tropas británicas embarcadas partieron de Cape Town, que está justo en línea recta a Buenos Aires, para ver las conexiones del pasado. Sí, sí. El Congreso Nacional Africano, en caso de lograr la alianza, ¿crees que se garantiza la estabilidad en el gobierno? Yo creo que sí, pero depende también qué aliados entren en esa futura coalición. Porque, por ejemplo, el partido Inkatha, que es más representativo del este, en KwaZulu-Natal, de una de las provincias con fuerte mayoría étnica zulú, dijo que sí entraría en una alianza. Pero el MK, el partido de Zuma, ¿no?
dijo que no estaría muy agraciado de ingresar a una alianza. Apenas 24 horas, no hay posicionamientos ni oficiales ni firmes. Pero Lincata dijo que no tendría problema porque es un partido que quedó cuarto, igual, quinto en realidad. Dijo que no tendría problemas en ingresar tanto en una alianza como con la Alianza Democrática o con el Congreso Nacional Africano. Pero al partido de Malema lo veo más complicado, por los posicionamientos ideológicos tan distintos. Ni hablar con la Alianza Democrática, son el agua y el aceite. Por ahí hay más cuestiones vinculares, cercanía de posicionamiento con el Congreso Nacional Africano, pero la verdad que me llamaría la atención que entren tan asertivamente, habiendo sido gente que se fue del partido en malos términos. Por ejemplo, Malema, de 2012 y 2013. Homer, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Vos, Jorge, un placer. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.